Ahí cabe mucho lo que hemos visto, ¿verdad? Bueno, al menos aquí en la congregación, yo creo que muchas congregaciones están precisamente muy al pendiente de que sea realmente sumergido. Porque si yo bautizo a una persona y nomás yo veo, pues puede ser que yo no vea que sacó el pie. Pero están dos o tres hermanos, están ahí al pendiente. Y hemos visto casos, hermanos, donde la persona saca el pie por los nervios o la mano o algo. Entonces tenemos que volverlo a repetir para que quede completamente sumergido. O sea, como decía el hermano Salvador, el punto aquí es la obediencia. Porque el agua no tiene ningún poder para limpiar pecados, ya sea la del Jordán o la de un río, o la del mar o la de la llave, no tiene ningún poder. El poder está en la sangre del Señor Jesucristo. Pero sí es muy importante que lo hagamos de acuerdo a lo que Él dice. Como ahorita se decía, si una persona quiere en el río, pues vamos a llevarla al río. Si hay los medios, pues vamos. O al mar o donde se pueda, ¿verdad? Pero hay lugares donde los medios no se van a prestar. Entonces la persona debe esperar a que vaya al mar, a lo mejor se va a morir antes. Entonces la obediencia es lo más importante, que es para que Cristo perdone mis pecados. Y también se puede incluso, hay una manera de tener opciones en algunas cosas. Por ejemplo, hay gente que quisiera, no, yo quisiera que me bautizara el hermano tal. Y también se puede. Recuerdo una vez en una reunión nacional, el que estaba bautizando el hermano Juan Antonio Monroy de Marruecos, que vive en España, y decía el hermano, después de bautizar a varias personas, empezó a preguntarle, si alguien quiere que otro lo bautice, puede pasar, no tengo que ser necesariamente yo. Y alguien empezó a decir, yo quiero que me bautice el hermano tal, o fulanito de tal, o el hermano Monroy también. Pero luego una persona dijo, yo quiero que me bautice mi tía. Y dice el hermano, ¿tu tío? No, mi tía. No, tiene que ser un varón, ¿verdad? Entonces hay detallitos que a veces ni se imagina uno que suceden, pero suceden y tenemos que estar muy al pendiente. Bueno, me acordé ahorita de algo de eso. La persona ya está completamente convencida de que necesita el bautismo, de que es sumergida la persona y de que, quiere ir al río a bautizarse y estamos de acuerdo, no hay problema, lo llevamos. Pero, dijo esta persona, bueno, el hermano que lo iba a bautizar le dijo, ok, no, si no quieres que no sea ahí en la congregación, puede ser en un río, como dices tú. Pero ¿por qué quieres en un río? O sea, quería saber el por qué, ¿verdad? Se había decidido ahí. Dice, no, es que en el río, allá pues allí no me van a ver. Los hermanos ni no van a saber. Entonces, ¿sería correcto ahora sí es el bautismo de esta persona? O sea, que lo querían porque que no se enteraran las personas que se había bautizado. Una vez me hicieron una pregunta y me preguntaron cuál era el bautismo correcto y cuál era el incorrecto. Y como lo estuvimos diciendo, ¿verdad? Yo le contesté a esta persona, digo, mira, para que una persona pueda ser bautizada correctamente, pues ya vimos que tiene que estudiar, ¿verdad? Vamos a decir, o no podemos negar el bautismo, pero tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, Romanos capítulo 10. Tiene que ir a las aguas del bautismo, tiene que ser bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene que decirse el nombre correcto, tiene que ser totalmente sepultada. O sea, ese es el bautismo correcto, ¿verdad? El bautismo incorrecto, pues es como estuvimos diciendo, a veces no se confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo hizo el etíope. A veces no le toman la confesión de fe. Ha tocado esto, que una persona va a ser bautizada y nomás la pasan, no le piden la confesión de fe. Ahora, la van a sumergir y dan otro nombre, que no es el nombre de ella. Ahora la sumergen, pero saca un pie, un dedo, no sé, de la mano, del pie. Entonces no es un bautismo correcto, válido, o sea, porque se está haciendo de una manera que no es correcta, ¿verdad? Ahora, algunos también bautizan en el nombre del Padre, o en el nombre del Espíritu Santo, o etcétera. Entonces, la Biblia es clara cuando tenemos Mateo 28, 19, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando tenemos ahí Romanos 10, cuando dice que
hay que confesar. Hechos 2:38, cuando hay que arrepentirnos y todo eso. Entonces es importante, tocando este punto, que sea en agua, que sea como Dios lo... Y yo le comento esto, hermano, porque a mí me dio la impresión de esta persona que realmente pues no quería que se enteraran que él estaba entregando su vida a Cristo. Entonces ahí me quedó la duda de que entonces no lo estaba haciendo realmente. Cuando uno se arrepiente y entrega su vida, lo que quiere es que las personas sepan, ¿verdad?, que he entregado mi vida al Señor. Mira, y estoy bien contento, ¿verdad? Pero lo vi como que se quería tapar, en cierta manera. Y es que también hay dos cosas aquí que estamos tratando respecto al bautismo. Una cosa es la forma práctica o lo técnico, lo que hay que hacer, cómo debemos hacerlo, y otra cosa es la actitud de la persona. Ajá. Y lo que tenemos que decir, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ustedes no me van a negar que como van pasando los años, vamos aprendiendo experiencias que muchas veces los hermanos no saben. Por ejemplo, esta que le voy a mencionar, yo lo viví, y le voy a comentar algo que me contó un hermano, el hermano Paco Rivera, que ya no está con nosotros. Pero en las mensuales juveniles, aquí en la ciudad de Monterrey, yo no recuerdo de bautismos. Yo fui 30 y tantos años a las mensuales, y nomás un bautismo me acuerdo. Y fue mal aplicado, lamentablemente. La persona que iba a hacer por ejemplo, en la cuestión práctica, ¿cómo se debe hacer? Hay gente que a la hora de bautizar hace una oración y está bien. Hay gente que no lo hace y está bien. De todos modos vamos a orar abajo. Pero la persona, antes de bautizar a esa jovencita, hizo una oración y pidió lo que tenía que pedir y revolvió o mezcló la oración con el bautismo. Y dice: Padre, esto te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y la sumerge. O sea, en vez de terminar la oración, hizo como si fuera un solo evento. Y luego varios hermanos nos dimos cuenta y platicamos con él, y bueno, vamos a volverlo a hacer, y volvió a hacerlo exactamente igual. Total, la persona dijo: miren, esta jovencita no es de aquí, porque niña no era, los niños no se bautizan. Esta jovencita no es de aquí, es de tal congregación, allá que su predicador se arregle. Y fue lo único que se pudo hacer. Y hasta donde yo sé, la muchacha no siguió. No quiero decir que no siguió por esa cuestión, ¿verdad? A lo mejor hubo otras cuestiones, pero seguramente eso fue parte de ello. La otra, el hermano Paco Rivera me contaba de una persona que él iba a bautizar y él lo conocía con un nombre. Y dice: bueno, vamos a bautizarte. Y luego, cuando va a bautizarlo, la persona le dice: mire, pero no diga que va a bautizar a fulanito de tal, diga que va a bautizar a esta otra persona. Dice: lo que pasa es que este nombre con el que me conocen, este es el nombre que yo adopté cuando me fui a Estados Unidos, porque como que va a agarrar papelería de alguien. Okay. Dice: mejor diga este nombre que es mi verdadero nombre. Entonces, detalles importantes, ¿verdad? Que a veces ni se imagina uno que pueden pasar, y tenemos que cuidar cada detalle. Es que, por ejemplo, eso que decía usted, hermano Manuel, a veces la persona hay personas muy penosas, ¿verdad? Que a veces dicen: sí me quiero bautizar, pero me da pena. Delante de todos. Sí, y han pedido que se haga parte. Por ejemplo, la hermana Midia, ella era bien penosa, y dio la casualidad de que una vez en un estudio allá en el cercado, ahí ya tenían una tipo alberca, y ahí la bautizamos. Entonces, puede ser por pena, puede ser a lo mejor eso que dice usted, que algunos no quieren que vean, hasta vergüenza, bueno, más bien vergüenza, pena, o no sé cómo llamarlo, pero sí hay algo de eso. Sí, bueno, me he dado cuenta que muchas veces la persona está convencida de que necesita el bautismo, y a la hora, y si me bautizo tal día, ha tomado la decisión, el domingo me bautizo, y estamos cantando y haciendo la invitación, y no pasa. Y entonces se ha terminado la adoración, y se le ha llegado a preguntar: oye, ¿por qué no te animaste? O si ya estabas pues ya decidida, y que veas este día. Es que no sé, es que a la mera hora, no es de que sí quería pasar, pero la pena lo detiene, ¿verdad? A mi hija Nancy así le pasó, a mi hija Nancy, cuando se quería bautizar, pero era muy penosa, todavía es muy penosa.
y no podía pasar y me decía, papá, no puedo, hasta que en una ocasión yo le dije a una hermana, en una ocasión que la vi que estaba muy, le dije, vaya con Nancy a ver qué tiene, y fue, y no, ya Nancy la agarró de la mano y se fue con ella para enfrente, pero tuvo que ir con alguien. Ajá. O sea, a veces puede ser pena, puede ser, o sea, muchas cosas. Sí. ¿verdad? Y es válido hacer eso. No, sí, totalmente. porque no podía dar ese paso. Y como ella tomó a aquella hermana, la tomó de la mano y ya de cuenta que nomás estaba esperando que alguien llegara para tomarlo de la mano y irse por el frente. Sí. Ya no voy solo, ya, o sea. Sí, yo recuerdo en una ocasión a un jovencito que hasta lo llevaban casi en rastra, que no podía ni dar el paso, caminar, entonces, y sí quería bautizar, pero sí, es válido, pero en ese punto que le digo, realmente identificamos que era más tener oculto aquello, entonces ahí todavía faltaba preparación, ¿verdad? De comprender realmente a lo que conlleva el bautismo, que ese es el punto que quisiera que tocáramos, ¿verdad? En cuanto a cuáles son esos deberes, cuáles son esas responsabilidades. Ok, ya la persona ya decidió, ya nos estamos bautizando de la manera correcta, como lo enseña la Biblia, ¿verdad? Ya escuchó la palabra, ya la creyó, ya se arrepintió, ya confesó que Jesucristo es el Hijo de Dios, fue sumergida de la manera correcta, tanto en un río como en una pileta, y se dijeron las palabras correctas, todo bien, pero ahora, ¿qué conlleva? Hasta ahí me quedo y ya me confío de que, bueno, ya me perdonó Dios todos mis pecados, ya no tengo que hacer nada más. Le digo por esto, porque hay un jovencito también que ahí escuché cuando se bautizó y dijo, ahora sí, ya me bauticé, así como que, ahora sí venga lo que venga. Y pues realmente, o sea, ¿qué sigue, verdad? O sea, dice, ahora ya no me puede venir nada, ya soy intocable. Y creo que una de las más grandes responsabilidades que vienen después del bautismo es que nosotros tenemos que entender que ahora ya somos hijos de Dios y que ahora somos adoradores de Dios en espíritu y en verdad, según Juan 4:22 en delante, ¿verdad? Dios está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad, quiere que le adoren. Entonces, una de las responsabilidades más grandes, hay varias, ¿verdad?, que yo tengo aquí. Una de las responsabilidades más grandes para aquel que se bautiza es que ahora es un hijo de Dios y tiene que, o su responsabilidad más grande es adorar a Dios. Porque cuando Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud allá con Faraón, Él cuando mandó a Moisés le dijo, ve y saca al pueblo de la esclavitud porque quiero que me adore en el desierto. Entonces, el pueblo de Dios, el Israel terrenal, ahora el Israel espiritual. Esa es una, por ejemplo, si vamos, la otra es que una grande responsabilidad que tenemos también es que ahora nosotros somos un cuerpo. Según Efesios 1:22 al 23, somos el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo tiene una responsabilidad de reunirse como iglesia, como cuerpo, según allá en Hebreos 10:25 y Hechos 2:46, y también la responsabilidad ahora de que ese cuerpo tiene que estar unido, tiene que estar junto. Esas son algunas, yo sé que hay más, algunas de las responsabilidades más grandes que tenemos ahora como cristianos. No es simplemente, ya me bauticé y como decía, ya se acabó. Superman. No, es cuando viene la responsabilidad más grande para nosotros, ¿sí? Porque ahora nos hemos comprometido, nos hemos casado con Cristo, ¿sí? Tenemos una novia que es Cristo y ahora tenemos a nuestro esposo y tenemos una responsabilidad como en el matrimonio. Por ejemplo, cuando hablo de adorar a Dios, tenemos ahí en Hechos la iglesia, tenemos el ejemplo más grande, lo que la Biblia nos enseña. En Hechos capítulo 2, versículo 47, dice la escritura ahí, especialmente en el versículo 42, así que los que recibieron, 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esas 3,000 personas se comprometieron
con el Señor. Y dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, la más grande responsabilidad y el ejemplo más grande que nos da la iglesia primitiva es que el compromiso que ellos luego tuvieron, que se echaron a los hombros, fue el ser adoradores de Dios, y lo tenemos en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, adoradores de Dios. Pero también dijimos que el compromiso de reunirse, versículo 46, como iglesia, ¿sí? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y perseverando unánimes cada día en el templo, como un cuerpo, estaban ¿qué? Reuniéndose continuamente. Hechos 10:25. No dejaban de congregarse. Hubiera persecución, hubiera aflicción, hubiera tribulación, ellos seguían reuniéndose, seguían adorando a Dios, ¿sí? Y luego tenemos el versículo 44, lo que leímos ahí, todos los que habían creído estaban juntos, ahora eran un cuerpo en Cristo Jesús y estaban juntos y tenían en común todas las cosas, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo propósito, un mismo objetivo. Entonces, esas son las grandes responsabilidades que vienen después del bautismo. Mucha gente está equivocada y dice, yo me quiero bautizar para que se me quite esta enfermedad, la diabetes, la presión alta, etcétera. Me quiero bautizar, y cree que bautizándose se le va a quitar todo eso, o bautizándose no va a tener que hacer nada. No, después del bautismo vienen las grandes responsabilidades. Somos ahora adoradores de Dios y en espíritu y en verdad. Y ahora somos un cuerpo que está reunido, ¿sí? Y un cuerpo que está o debe estar unido, porque somos el cuerpo de Cristo. Así es, he escuchado, grupos religiosos, algunas personas que dicen, he predicado en estadios llenos y todos han sido salvos. ¿Y cómo sabes que perseveraron? O sea, y porque confesaron a Cristo como su único Salvador. Aquí en este punto me acordé en cuanto al creer solamente, me acordé por este texto que nos está dando, hermanos, en el que la iglesia perseveraba. ¿Quiénes? En el versículo 41, aquellos que recibieron la palabra, que escucharon el mensaje y que decidieron ser bautizados. El Señor los añadió a la iglesia, ¿verdad? Entonces, dice, perseveraban en todo esto, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partimiento del pan y en las oraciones. Y más adelantito, hermanos, en el 44, cuando dice, todos los que habían creído estaban juntos. Entonces, muchos agarran también este texto, todos los que habían creído, ahí están, pero ¿quiénes son los que habían creído? Pues te lo dice unos versículos atrás, aquellos que escucharon la palabra y que fueron bautizados, ¿verdad? No nada más, ya creí y ya soy salvo. Entonces, este punto ya lo tocamos, pero me acordé por estos pasajes y lo que conlleva a todo esto después del bautismo, que ahora soy realmente un verdadero adorador, porque hay adoradores, ¿verdad? Pero realmente llegamos a ser ahora verdaderos adoradores del Dios Altísimo. Entonces es una grande responsabilidad que tengo que cumplir. Mencionaba nuestro hermano Salvador Hebreos 10:25, en el cual no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces nada más me bautizo y ya. No, apenas vas comenzando. Y recuerdo ahorita que mencionabas a nuestro hermano Paco Rivera. Precisamente él me dio estudio y cuando me bauticé, él estuvo, y me recuerdo mucho, no se me olvidan estas palabras, que cuando me bauticé y le dije, ahora sí, hermano, que venga Cristo, que se ríe. No, hermano, hay que trabajar, hay que enseñarle a más gente para que venga. Y se empezaba a carcajear todavía. Y yo, pues yo ya estaba listo para que viniera el Señor. Y es que él contaba que cuando él se bautizó, un hermano le dijo, ahora sí, no me acuerdo qué frase le dijo,
ya te puedes morir. Y él se sintió medio extraño, ¿por qué me habrá dicho eso el hermano? Pero después entendió que era porque si ahora morías, estabas ahora en Cristo, ¿verdad? Y yo creo que él lo aprendió y también lo aplicó ahora en su tiempo. Y ampliando o agregando un poquito más a lo que ya el hermano Salvador nos decía de las responsabilidades, una vez que somos bautizados, debemos saber que vienen pruebas inmediatamente, y el máximo ejemplo para esto es el Señor Jesús. Cuando Él se bautiza, inmediatamente es tentado por el diablo. Entonces algunas personas podrían pensar que una vez que ya somos bautizados, ya el diablo no me va a hacer nada. Al contrario, ahora soy un punto, un objetivo para el diablo, y él puede atacarnos porque somos débiles entonces, somos niños en Cristo. Y por eso la Biblia nos habla, además de estas responsabilidades, por ejemplo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, versículo 3 y muchos pasajes más, ¿verdad? Porque no son los únicos, nos hablan de que el cristiano tiene una responsabilidad de tener una vida santa. Para las personas que no saben lo que es un santo, que a veces creen que un santo es una figura de barro, de madera o de algún material o tal vez una pintura, el apóstol Pablo le trata como santos o les llama santos a los miembros de la iglesia del Señor, porque ahora ellos han sido apartados, ya son diferentes. Y es muy bonito, yo estoy seguro que a cada cristiano nos ha pasado alguna vez que la gente, aunque no le digamos que somos cristianos o aunque no tengamos una Biblia, notan que somos distintos, porque hay una diferencia, porque ahora hemos sido llamados a santidad. Otra responsabilidad nuestra, si queremos ser salvos, ¿verdad? Porque no nos obliga a Dios a estas responsabilidades, esto es voluntario, pero si queremos ser salvos, necesitamos tomar esas responsabilidades. Y por ejemplo Apocalipsis 2:10 me invita a ser fiel hasta la muerte, porque ya sabemos que si muero antes, o más bien si yo muero y no estoy fiel ante Dios, entonces no va a haber una salvación para mí. A pesar de que el texto ahí da a entender que aunque me amenacen de muerte yo sea salvo, eso me va a entender que si no me amenazan, con mayor razón tengo toda la oportunidad de ser salvo, pero siempre y cuando yo sea fiel hasta la muerte. Y de ahí también vienen mucho esos ejemplos de personas, ¿verdad?, que se bautizan y luego se alejan. En la iglesia de Cristo ya sabemos que estaban dentro de la iglesia correcta y se alejan y pierden bendiciones, que es uno de los puntos al final. Pero eso también pasa a veces en los grupos religiosos. Pero es precisamente porque, bueno, en una ocasión, por ejemplo, estábamos en un velorio y estábamos platicando con una pareja que ellos eran de un grupo religioso. Dice, no, la semana pasada tuvimos 2,000 conversiones. Así, 2,000 conversiones, ¿cómo le habrán hecho? ¿Verdad? Entonces, pero porque usan métodos que no son los correctos. Se suben a los camiones, por ejemplo, y dicen, haz esta oración, la oración del pecador, y ya la gente se va creyendo que es salva. O levanta tu mano y recibe a Cristo en tu corazón, y miles de personas levantan la mano, y esos miles de personas se están perdiendo, porque para empezar no se les enseñó correctamente, y menos pudieron ser fieles hasta la muerte. Y otro más, ¿verdad?, que incluso ahorita lo mencionabas, hermano, es traer frutos también para el Señor. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 1 al 17, no lo vamos a leer todo, pero ahí menciona 7 veces la responsabilidad de nosotros como cristianos de traer fruto. Y en algunas de ellas nos dice mucho fruto. Entonces, el cristiano ha sido llamado no para quedarnos de brazos cruzados. Y esto es bueno que lo sepan nuestros amigos, porque en realidad entramos a una nueva vida, ahora somos pertenecientes de Cristo, ahora somos parte de Él, y por lo tanto nosotros necesitamos cumplir estas y otras seguramente responsabilidades si en realidad nosotros queremos ser salvos. Porque aunque ya vimos al principio que el bautismo es para salvación, si yo no sigo fiel, si yo no me reúno, si yo no tengo fruto, pues el bautismo no me garantizó aquí la salvación, porque el bautismo, aunque es el medio para salvación, conlleva o está equipado con otras cosas para poder lograr la meta, que es ir al tercer cielo. Así es, hermano. Conlleva muchas responsabilidades, ¿verdad? Después del bautismo. Entonces, ok, un punto que quería que no se me pasara, hermanos, es en cuanto así que después de ser bautizado, ya somos salvos. Ya pasó a formar parte de la iglesia del Señor. Pero después de esto, yo puedo perder la salvación. Bueno,
Ese es un punto muy importante y lo trató el escritor a los Hebreos, ahí en Hebreos capítulo 2. Es muy claro lo que dice el escritor a los Hebreos cuando habla de una salvación tan grande. Y ahí nos está diciendo el escritor a los Hebreos que sí la podemos perder. Ahorita el apóstol Pablo nos va a hablar más acá, más adelante. Dice ahí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces, el Señor Jesús vino predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa salvación tan grande. Luego, fue anunciada primeramente por el Señor. Luego fue confirmada ¿por quién? Por los que oyeron, los apóstoles y todos aquellos que han transmitido, los que oyeron en ese tiempo y transmitieron el Evangelio para que llegara a nuestras vidas. Entonces, es claro cuando dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Fíjense como en la escritura a los Hebreos se incluye él mismo ahí, y la carta a los Hebreos fue escrita antes del 70 de la destrucción de Jerusalén. Entonces, en ese tiempo había muchos hebreos que querían regresar al judaísmo. O sea, ellos se habían convertido a Cristo. Ellos habían escuchado, habían creído, habían arrepentido, habían confesado, se habían bautizado. Pero querían regresar al judaísmo. Entonces, el escritor a los Hebreos le dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Incluye, si descuidamos una salvación tan grande. O sea, la salvación la tenemos en promesa. Es un tema dual. La tenemos en promesa, pero la podemos perder. O sea, somos salvos porque si nos esforzamos, vamos a llegar allá al cielo, a Sion celestial. Pero si flaqueamos, si dejamos de cumplir con nuestras responsabilidades como cristianos, ahora como salvos, entonces podemos perder esa salvación tan grande. Hay mucha gente que dice, algunos religiosos, salvo siempre salvo. Entonces, por ejemplo, cuando escribe Pablo también allá a los filipenses, en Filipenses 2:12, también Pablo es muy claro. Cuando dice a los hermanos allá de Filipos, estas palabras que a lo mejor son fuertes, pero dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿por qué tenemos que ocuparnos en esa salvación tan grande? ¿Sí? Con un temor reverente. ¿Por qué? Porque la podemos perder, se nos puede ir de las manos. ¿Sí? Así como tenemos al pueblo de Israel, que viene siendo allá el Israel terrenal, un tipo de la iglesia, ahora en este tiempo, se perdieron muchos por no obedecer, ¿sí? Entonces, así de esa misma manera, en este tiempo, el Israel espiritual, que es la iglesia, que tiene esa salvación tan grande, que es salvo, si se esfuerza, si sigue adelante, como decía el hermano Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Si se esfuerza, no va a perder la salvación. Pero si no se esfuerza, si flaquea, si cae de la gracia, si no sigue adelante, esa salvación se puede perder. ¿Sí? Por eso les dijo el apóstol Pablo ahí en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿verdad? Les está recordando eso. Y también me acordé, hermano, el mismo apóstol Pablo, después de haber enseñado a muchas personas, de haber llevado a Cristo a muchas, porque dice que realmente él no bautizó, ¿verdad? Solamente algunos los menciona, sí. Pero no quería decir que no sirviera el bautismo, sino que él anunció. Después de haber sido aquel heraldo, dice, también pudiera venir a ser eliminado. Entonces, realmente puede uno perder esa salvación que la tenemos segura, en promesa. Pero
en nosotros depende de nuestro comportamiento, cómo lo llevamos. Sí, perdón, si Pablo, ¿verdad?, con todo su conocimiento y toda su experiencia, está diciendo que él no la tiene segura todavía, porque todavía estaba en la lucha, pues ¿qué nos queda a nosotros? ¿Verdad? Todos nosotros estamos, yo creo que muy lejos de ser como el apóstol Pablo, pero ojalá y un día logremos. Pero si él lo está diciendo, pues quiere decir que uno pues tiene la misma situación. Y no por nada, nosotros sabemos que para lograr entrar a la vida eterna, pues se requiere entrar por un camino y no por otro. Es decir, Dios habla de dos caminos, el angosto y el ancho, Mateo 7, 13 y 14. Pero me gusta mucho cómo menciona, sobre todo a raíz del punto que estamos viendo, ahí en Lucas capítulo 13, versículo 24, donde nos dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Ahorita se usaba el término esforzarnos, es decir, la vida cristiana no es de cruzarnos de manos, sino de esfuerzo. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. La puerta angosta, como ya sabemos, es un camino difícil, es un camino donde no podemos llevar en nuestras cargas de pecados, la forma de vida anterior, pero para poder entrar necesitamos ser esforzados, porque para empezar, el que está afuera, si quiere ser salvo, tiene que entrar. Y si ustedes y yo y nuestros hermanos ya estamos dentro, pues hay que esforzarnos por seguir en él. Uh-huh. Porque si me salgo, vuelvo a caer en el grado que estaba antes. Ahora, se puede perder también, no por nada, ya como que el hermano mencionó y usted mencionó algunos pasajes, pero no por nada el Señor Jesús menciona ahí en Mateo 23, 37, haciendo alusión al Antiguo Testamento, cómo Dios los buscaba una vez y otra vez y otra vez, porque Él sabía que lejos de Él, como dice otro pasaje, lejos de Él no somos nada. Entonces, si la salvación no se perdiera, a los hebreos no los hubiera seguido buscando tantas veces. Ahora eso nos lo aplica a nosotros y nos dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisisteis? Entonces, si la salvación no se perdiera, yo pienso que Jesús no habría hecho eso. O sea, que acá ya son salvos, pero no, tengo que juntarlo y otra vez y otra vez. Y por eso la vida en Cristo es muy importante no vivirla solo, porque la vida en Cristo no es solo, es acompañado de muchas personas que somos miembros de la iglesia, y dice la Escritura, ¿verdad?, que el débil puede caer, pero el fuerte le va a ayudar. Pero si cae el débil y no tiene quien le ayude, pues se va a quedar caído. Entonces la salvación se pierde, y por eso muchas veces, además de los textos que claramente se acaban de leer y que sabemos que se pierden, pues también hay otros pasajes donde por ende vemos que al Señor le interesa que sigamos fieles, porque de lo contrario nos vamos a perder, y no queremos eso nadie, pero todos estamos en ese peligro. Así es, pues de hecho compañeros del apóstol Pablo pues se perdieron, ¿verdad? Demas. O sea, Demas se fue amando más a este mundo, ¿verdad? Y entonces realmente hay pasajes que nos enseñan que se puede perder la salvación. Y ahorita que mencionaban acerca del pueblo de Israel, el ejemplo de cómo Dios se volvía nuevamente a ídolos, y Dios los volvía a buscar y los estaba llamando, pero Judas nos recuerda, dice, más quiero recordarlo, hermanos, lo que ustedes ya han sabido, ya habían escuchado, que el Señor, habiendo sacado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, nos da muchas razones y nos pone esos claros ejemplos de cómo pueblo de Dios pues realmente se alejaron de Él y pues decidió destruirlos. En este caso no nos destruye Dios hoy en día, ¿verdad? De una manera, bueno, sabemos que Él quita la vida, Él la da y la quita, pero muchas veces nos alejamos, seguimos nuestra vida como si nada, aparentemente. Sí, me gusta mucho este pasaje de Hebreos capítulo 4, versículo 11, cuando dice el escritor a los hebreos, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Okay. Procuremos, dice el escritor a los hebreos, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor a los hebreos? Tenemos la salvación tan grande en promesa, pero si no nos esforzamos
en llegar a esa plena salvación, porque estando aquí tenemos la salvación en promesa, pero también estamos llenos de ¿qué? De tentaciones, y en un momento podemos ceder a esa tentación, entonces la salvación se nos escapa. Entonces podríamos decir, procuremos pues entrar en aquella plena salvación. ¿Para qué? Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué no entró mucho del pueblo de Israel, o la mayoría del pueblo de Israel, a la tierra de Canaán? Por desobedientes. ¿Por qué nosotros pudiéramos perder esa salvación? Si desobedecemos y dejamos de esforzarnos a lo que Dios dice. Cuando escribe el mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 10, antes de decir no dejando de congregarnos, él dice en el 22, acerquémonos con corazón sincero, ¿sí? En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Esa profesión es nuestra confesión de nuestra esperanza. ¿De qué? De esa salvación plena. ¿Dónde? En el cielo. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y es cuando dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día de eso. Entonces aquí en esto, perdón hermano, aquí cabría este punto que está mencionando muy bien en estos consejos básicos para sobre cómo cuidar nuestra salvación, ¿verdad? Porque iba a preguntar cómo no perder esa salvación. Entonces nos está aclarando o diciendo claramente ese consejo básico para que nosotros sigamos con ese corazón sincero en obediencia hacia Dios. ¿Verdad, hermano Jorge? Sí, definitivamente ese punto implícitamente ya ha sido contestado, ¿verdad? El hecho de esforzarnos, el hecho de procurar son verbos, y los verbos son acciones. La Biblia, pero la vida cristiana no es pasiva, sino es una vida activa. Es cierto que hay hermanos que tienen más capacidades que otros, etcétera, pero cada quien en su capacidad debe estar activo. Y otro consejo práctico podría ser tener el objetivo correcto. Porque, por ejemplo, yo puedo seguir en la iglesia, pero a lo mejor mi objetivo es, no sé, si soy joven, por ejemplo, pues que la chica me haga caso. O si soy adulto, ¿no? Pues para que me vaya bien en el trabajo. Son objetivos que no son los correctos. Pero, por ejemplo, cuando tomamos el objetivo correcto, es lo que dice la palabra de Dios ahí en Colosenses 3, versículo 2, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque el Señor Jesús ya lo había dicho y nos damos cuenta que nuestras cosas en la tierra, pues no nos las vamos a llevar. Últimamente se me ha venido a la mente que en realidad no somos dueños de nada. El día que nos muramos y tenemos un carro, casa, ya no va a ser de nosotros en realidad. Porque mi objetivo y nuestro objetivo no debe estar aquí en la tierra. No nos vamos a llevar nada. Sino que nos dice que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Y dice el versículo 1 ahí mismo, que es donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Y, por ejemplo, lo que se dijo de no dejar de congregarnos, porque hay gente, ¿verdad? Hermanos retirados, aquí cerca tenemos algunos que dicen, no, es que pues ya no voy a la iglesia, pero yo en mi casa, yo adoro a Dios. Y alguien pregunta, ¿y qué le haces a la ofrenda? ¿Verdad? Si la ofrenda debe estar en la congregación. Y bueno, y nos ponemos a ver a esas personas y ya su vida no es la vida cristiana. Entonces, poner nuestra mirada correctamente en el objetivo correcto, traer el fruto, por ejemplo, que sería parte de lo mismo, pues es porque la vida cristiana sí es de actividad. Si algún cristiano dice, es que yo no tengo dones, no todos tenemos dones, o cualidades, si así queremos verlo. Porque hay gente, una vez alguien me dijo, no son dones, son cualidades. En realidad son sinónimos, pero no son dones espirituales. Pero de acuerdo a cada quien su capacidad. Por ejemplo, Ezequías llegó un momento donde no puede hacer nada más que orar. Y volteó su cuerpo hacia la pared. Y eso es lo que él puede hacer. Era la forma de servir a Dios ahí. Aquí en la congregación tenemos hermanitos. Tenemos nuestra hermana Trini y otros hermanos que lo que ellos hacen es desde su cama. Algunos desde el hospital, otros desde aquí.
pero siempre buscando la manera de tener el objetivo correcto. Nuestros hermanitos, por ejemplo, nuestra hermana, otros que morían, como el hermano Juan Mendoza y otros más, ¿por qué siguieron fieles hasta la muerte? Pues porque ellos sabían en quién habían creído y tenían el objetivo correcto. Y algo que yo he dicho otras veces, ellos ya lo lograron. ¿Lo lograré yo? ¿Quién sabe? Espero que sí, Dios mediante. Así es. Pues hay muchas cosas que pudiéramos mencionar, ¿verdad? No sé, y pudiéramos abundar mucho más, porque no se nos debe de olvidar, como dice nuestro hermano Jorge, poner la mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Poner en primer lugar siempre a nuestro Dios. Ese es el principal consejo que pudiéramos decir, ¿verdad? Y estar preparados para, pues, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que pues muchas veces se nos olvida. Entonces, como se nos va olvidando que no viene, y por eso mismo no nos seguimos preparando, no seguimos siendo fieles al Señor, no nos seguimos congregando, porque realmente ya se nos ha olvidado que realmente viene un día en el que va a venir nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y si es un día de reunión, no lo sabemos y no estamos. Me acordaste de la forma que se saludaban los primeros cristianos, Maranata, el Señor viene, era una forma de recordar, y no se te olvide, viene el Señor, no te alejes. Eso es bien importante, que no se nos olvide. Yo creo que eso nos mantendría siempre en nuestra mente el deseo de congregarnos, de alabar siempre a Dios, de estar bien con Él. ¿Por qué? Porque sabemos que en cualquier momento viene el Señor por su iglesia. Así que, bueno, pues no sé si quedó ahí algún punto rezagado, hermanos, que quisieran compartir, que se nos haya escapado. Bueno, en lo particular, aunque ya se dijo parte de esto, algunas cosas a lo mejor no se mencionaron, pero más que nada porque el tema que estamos tratando, que es el bautismo, pues queremos motivar a la gente para que se bautice. Y ya dijimos algunas cosas para qué, si solamente quisiera mencionar algunas otras cosas más, que al final de cuentas es para lo mismo, es para la salvación. Pero por ejemplo, de acuerdo a Hechos 2:38, es para dos propósitos: que seamos perdonados de pecados y también para recibir el Espíritu Santo en nuestra vida. Okay. Y más adelante, el versículo 40, el apóstol Pedro vuelve a decir que es para salvación. El versículo 41 y 47 nos dice que es para ser añadidos a la iglesia. Fuera de la iglesia no se puede ser salvo. La gente pudiera pensar que cualquier iglesia, pero no, Cristo estableció una sola, que es su iglesia. De acuerdo a Hechos 22:16, algunos propósitos se repiten en algunos pasajes. Por ejemplo, aquí Hechos 22:16 es para perdón de pecados, o como le llama también, lavamiento de pecados. De acuerdo a 1 Pedro 3:21 es para salvación. De acuerdo a Marcos 16:15 y 16 es para salvación. De acuerdo a Gálatas 3:26 y 27 es para ser revestido de Cristo, cubiertos de Él. De acuerdo a Romanos 6:4, que también se leyó, es para resucitar con Cristo y andar en una vida nueva. De acuerdo a Efesios 4, el 1 al 6, en conjunto con otras cosas, es para que estemos unidos con Dios. Por eso el hermano Salvador nos decía una fe, un bautismo, un solo Dios, un cuerpo. Y de acuerdo a Juan 3:5, es para entrar en el reino de Dios, que la gente también, pues es otro tema, ¿verdad? Pero hay gente que cree que el reino de Dios es ahí en el cielo. Y bueno, en cierta manera es correcto. Hay algunas partes de la Biblia que habla del reino de los cielos como el cielo, pero el reino de los cielos, el reino de Dios está aquí en la tierra, y es su iglesia. Y si somos bautizados, es la manera en que podemos nosotros entrar. Y seguramente más cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que tengo aquí. Ok, excelente. Bueno, pues entonces... Una cosita nada más, todo lo que dijo el hermano Jorge muy bien, que el bautismo también es para trasladarnos Amén. De las tinieblas a la luz admirable. ¿Sí? Eso lo dice Colosenses 1, 13 y 14. Amén. Cuando nosotros nos bautizamos, somos trasladados del mundo de Satanás al mundo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, para eso es el bautismo. Excelente. Pues muy bien, entonces amigos y hermanos que estuvieron con nosotros en este episodio, bueno, nos vamos a despedir. Le damos gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de nuestros hermanos que estuvieron acompañándonos en este programa. Gracias a SD Media por la producción de este programa, mi hijo Alejandro Castillo y hermano. Y bueno, nos despedimos, no sin antes recordarles que sigan las redes sociales de SD Media para que no se pierdan nada del contenido que estamos compartiendo. También se estará transmitiendo este programa
en la página de Dios Habla Hoy, y esperemos que contar con la presencia de cada uno de ustedes también en estas redes. Entonces, solo resta agradecer a nuestro hermano Jorge Garza, y algo que quiera agregar, mi hermano. No, al contrario, pues fue un placer estar aquí, ¿verdad? Y pues motivar a las personas, ¿verdad?, a que se acerquen al Señor, y a nosotros pues a seguir adelante también. Muy bien. Bueno, también agradecer a nuestro hermano Salvador González, y algo que quiera agregar, mi hermano. Pues nada más, gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a ustedes por la invitación, y qué bueno que la gente se interese en escuchar esto. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos, los esperamos el próximo sábado en este programa, Cuidando la Sana Doctrina. Dios me les bendiga.